otra vez. Lunes otra vez, la canción de Sui Generis. ¿No? Sui Generis, pero vos decís secundario, que en el secundario escuchaban ese tema. Hola, Ceci. Yo escuchaba Hola. Sui Generis en el secundario. Se perdió el tararito. Y Sui Generis no era de los que más escuchaban en el secundario. ¿Qué ¿No? escuchabas vos en el secundario? No sé, punk. Punk, ataque, ¿eh? Sí, Chico por punk. ahí iba algunas bandas locales. Ajá. ¿Y vos? ¿Qué escuchan? También un poco de Sui Generis, Caballeros de la Crema. Caballeros Caballeros de la Crema. Bien. Sí. Te tendrían que haber, digamos, hecho algo a vos por tan punky. ¿Eras medio malo? No, Punky iba ahí. Pero no tratabas mal a los compañeros del punk así. No, Ah, no era El de los gorrito del maltratadores. curso, al que no venía muy agraciado por la naturaleza. No era, por el- pero siempre estaba, viste, uno dentro del curso que era el que recibía todas las gastadas, las bromas y demás. No era yo precisamente el que más, digamos, entre comillas, el curtidor, por así decirlo, pero también era común. Si no gastabas a alguien, eras el punto. O sea, Exacto. si no tomabas el punto a alguien, eras el punto. Una cosa es una jodita corta, de todas formas, Claro. y otra cosa es que le rompa mucho la bola a un pibe. Claro, todos ensañarse. Todos los días ensañarse con eso. Con Claro, el hostigamiento. bueno, eso no. He sido sí testigo de algunos casos que llevaron a que, por ejemplo, alguno del curso tuviese que abandonar, por ejemplo, porque se peleaba con todos. Bullying. Bullying, claro. El acoso. Así que, el acoso en los colegios. Así que podríamos tomarlo como una temática semanal. Dale. Para el primer día, el lunes, estaría muy bien una psicóloga que hable directamente especializada en bullying. Claro. Que Yo tengo- defina, ¿no? Lo que es el bullying. Yo anoté acá, hoy cuando hablé con ella en la servilletita, el número de teléfono de Luciano Seda. Ella Ajá. es licenciada en psicología. Bueno, bien, podríamos Luciano hablar con Seda, tomo nota, hablamos con ella, le preguntamos qué es el bullying, si hay distintos tipos de bullying, qué característica tiene que tener un acoso en la escuela para que sea catalogado como bullying. Así que vamos con eso para acto 1. Acto 1. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. No hay que vivir fingiendo. La cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. La mayoría de las personas que tuvieron la oportunidad de ir a una escuela secundaria, una escuela primaria, quizás recuerden en sus épocas como estudiantes de alguna broma o alguna gastada de las cuales eran víctimas o victimarios. Quizás recuerden también a compañeros de clase haciendo bromas o teniendo como punto y direccionando esas bromas a un alumno, a alguna compañera en particular, y realizando precisamente esas bromas en base a algún aspecto o característica física de esa chica o ese chico, o simplemente haciendo burlas precisamente de su forma de ser en forma reiterada. En la actualidad el término bullying quizás sea conocido por muchos, pero hace muchos años no era utilizado y eso no significaba que por ejemplo, no existían conductas de hostigamiento, de acoso escolar, de acoso psicológico o físico, conductas que en la actualidad se siguen desarrollando. Del bullying vamos a hablar esta semana en Escena Urbana
y lo vamos a hacer en la calle con la gente, pero también lo vamos a hacer sobre el escenario de La Moreno con una psicóloga, con Lucía Noceda, que nos va a explicar de qué se trata esta problemática. Así que si tenés un chico que va a la escuela, si vos vas a la escuela o si trabajás en una escuela, quédate viendo este programa que acaba de comenzar. Lucía, bienvenida a Escena Urbana, gracias por aceptar venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. El motivo por el cual te invitamos es para comenzar a hablar sobre el tema que nos ocupa esta semana, que es el bullying. Ajá. Y bueno, no hay mejor manera de comenzar un tema sino a partir de la definición del mismo. ¿Qué es el bullying? Exacto. Bueno, se define el bullying como toda conducta de maltrato, ya sea física, psicológica o emocional, ejercida sistemáticamente, es decir, prolongada en el tiempo, por un niño o un grupo de niños hacia otro. Tiene como propósito el aislamiento o el sometimiento del niño, que es, digamos, elegido como la víctima, vamos a llamarlo, como una manera de identificar a las partes. No significa que, porque en realidad son todos víctimas de este problema, tanto el agresor como el agredido, ¿no? Es curioso por ahí que en la actualidad se hable de este tema y se utilice la definición bullying, que investigando uno puede conocer un poco más y ver que es un término quizás acuñado en otro país. Y si nos ponemos a pensar en nuestras épocas de estudiantiles, fuimos a la primaria, a la secundaria y demás, recordaremos quizás algún grupo, algún alumno en particular, o inclusive nosotros mismos formando parte o de bromas cargadas, gastadas, entre comillas, o siendo víctimas de las mismas. Entonces, por ahí que hoy en la actualidad se lo defina al tema bullying como un fenómeno silencioso, un problema silencioso. ¿A qué se debe? ¿Hay más casos? ¿Hay mayor violencia en las escuelas? En realidad está, al contrario, está más identificada la problemática. Es el acoso escolar, lo que todos conocemos como acoso escolar, que viene, como vos decís, desde hace mucho tiempo, pero hoy ha tomado un auge importante porque la violencia, o sea, la problemática de la violencia tomó una connotación mucho más importante en la actualidad. Y es una forma de violencia. Claro. Entre niños. Claro, entre niños. Y vos mencionabas que tanto el victimario como la víctima son en realidad ellos víctimas. Esto, ¿por qué lo decís? Porque un chico quizás que está hostigando a otro, en realidad acarrea un problema de la casa. Exacto. ¿Cómo viene? En realidad, aquel niño que ejerce la violencia, podemos hacer varias hipótesis acerca de esto. Nada es lineal. En psicología nada es lineal en realidad. Entonces, cuando hablamos de que el niño podría ser víctima, puede ser víctima tanto de maltrato familiar como de conductas aprendidas, porque la violencia se aprende, no es innata, es algo que se aprende, que se mama. Entonces podríamos pensar que es un niño en donde tiene un contexto familiar o social que le inculcó maneras de resolver conflictos de manera violenta, ¿no? Porque lo que hace, digamos, el violento es cortar con cualquier tipo de conflicto con la violencia, en vez de con alguna otra alternativa de resolución, ¿no? No haces la tarea, no notas la cosa del pizarrón, ¿sabes qué? Lo resolvemos facilito. Le voy a decir a tus padres que vos no sos un chico para esta escuela. Es que si no le pone límites a su hijo, señora, yo no tengo la culpa. No. Con usted no me interesa hablar. Quiero hablar con la directora. Esa maestra es una inútil, que no sirve para nada. La escuela es un desastre. Hoy, Amalia dijo un montón de cosas. Mi sueño está por un sueldo también está. No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa. Roger that. Laughlin, Locke, get to your station. Stop picking targets. No puede estar controlando lo que hace en la computadora, lo que ven en la tele. Este chico es un maleducado. ¿Al final qué está criando? ¿Un vago?
No tenés cura. Las cosas te entran por un lado, te salen por el otro. No podés procesar una idea. ¿Te puedes quedar quieto? ¿Con esto sabés qué hay que hacer? ¡Pum, pum, pum! ¡Chao! 3 tiros y listo. Eso. Repriman. Si no se reprime, es un caos. Hay inseguridad y no se puede salir a la calle. ¿Es malo tener un arma? La sociedad quiere matar. En la peatonal santafesina hay un espacio para celebrar el cumpleaños de los más pequeños sin que los padres tengan que hacer nada, solo disfrutar. Mini Club San Martín, videojuegos, metegol, laberinto del terror, pelotero y pista de baile inflable. Y para los más grandes, pool, televisión y una barra con bebidas. Reservas al 456-9714. Nos encontrás en internet a través de Facebook.